Hola chicos, hola de nuevo. Vamos a seguir. ¿Sí? Bien. Entonces les decía yo, el efecto de la corriente I1, de la fuente de corriente I1, lo encuentro de esta manera. El voltaje del nodo 1 menos el voltaje en la resistencia 2 me da el voltaje de este nodo. Este voltaje es el que ve la resistencia 3 y por lo tanto los puntos A y B. Por lo tanto, ese voltaje o ese efecto lo puedo obtener de restar 6 menos 4.42, me da 1.57. ¿Vale? Aproximadamente. ¿Sí lo vemos? 14. Es que no es A, esto es ohms. ¿De dónde sale 14? Bueno, el 14 el valor de esta resistencia. ¿Por qué multiplico esto? Porque estoy sacando el voltaje en esta resistencia. Voltaje es resistencia por corriente. Entonces, corriente que yo ya obtuve por la resistencia, que es de 14 ohms, me da 4.42. De ahí sale ese 14. ¿Sale? ¿Okay? ¿Alguien más dudas? El voltaje del nodo 2 ya es 1.57, ¿verdad? Así es, ya es este. No lo puse así porque, bueno, y lo ponemos así. No lo puse así por dejado, pero ese es el voltaje del nodo 2. El voltaje del nodo 2 es el efecto de la fuente de corriente I1. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Bien. Pues vamos a borrar. Bien. Entonces, vamos a ir colocando, vamos a ir guardando los efectos. Esto ya lo voy a quitar de aquí por el momento. El efecto de la fuente de corriente 1, el efecto de I1, es igual a 1.57 volts. Este es el efecto de la fuente de corriente. ¿Sale? Ya encontramos un efecto. Nos faltan dos efectos, el de B1 y el de I2. ¿Vale? Este ejercicio me gusta porque, o este tipo de teorema, y el de Norton también, está padre, porque aquí te acuerdas de todas las leyes de la electricidad, o de las básicas de la electricidad, aquí te acuerdas de todo, te mezclas todo. Bien, vamos con el efecto de esta, el efecto de B1. Lo mismo, desaparezco estas dos, las que no me interesan, y dejo esta señorita. ¿Cómo las desaparezco? Las abro. Voy a abrir. Y si al abrirlas, mi circuito me quedaría, esto desaparece y me queda R1. Y luego me queda B1. Esta sí la dejo como está. Me queda R2. Esta también desaparece. Y al desaparecer me queda inmediatamente R3. Me queda de esta forma. Y los puntos A y punto B. De esta manera. No, me quedan aquí. Es lo mismo, son alambres. Se traduce lo mismo, es un alambre. Me queda así. ¿Sí lo vemos? Sí. O sea, ahí, ¿qué pasó? Mis fuentes de corriente desaparecen y ahora quiero qué es lo que sucede con este de aquí. En el efecto de B1. Bueno, pues en el efecto de B1, ¿qué pasa? Todo esto está en serie, fíjate. Todos están en serie. Resistencia 1, fuente 1, R2 y R3, todo está en serie.
¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes encontrar los voltajes en cada uno de los nodos, aquí, aquí, aquí. Y el voltaje otra vez acá me va a dar el efecto de esta fuente, el efecto de B1. No le puse título por ahí. Dijimos, esta la vamos a guardar, ustedes la tienen ahí, es de 4 ohms. ¿Bien? Entonces, vamos a determinar el efecto de B1. Es lo que estamos haciendo. Ya tenemos la resistencia de devenir. ¿Sí? ¿Sí? Es de 4 ohms. Y B1, ahí está. ¿Cómo le hacemos? Saca la corriente. La corriente que circula por aquí. ¿Y cómo la saco? Ah, bueno, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, según la ley de Ohm. ¿Qué voltaje hay en esta malla? El único voltaje que hay es B1. ¿Qué resistencias hay en esta malla? Pues todas estas en serie. Pueden decir o pueden llegar a decir, profe, pero esta está atrás. ¿Cómo es que está en serie esta también, profe, si está atrás? A mí me enseñaron que todas juntitas. No, no necesariamente. Yo puedo cambiar esta B1, ponerla en lugar de R1. Y cambiar R1 y ponerla en lugar de B1. Porque están en serie. Si están en serie, yo las puedo mover. La corriente le circula igual. Entonces aquí, mira, ya se ve más claro. Las tres están en serie. Sería R1 más R2 más R3. Voltaje B1, bueno, pues ya sé que es de, me parece que 14 volts. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Es de 14? ¿Sí? Sí. Y R1, R2 y R3 pues me da 6 más 14, que serían 20, más R3, que sería 5, sería 25. 14 sobre 25, obtengo la corriente que circula aquí. Aquí está circulando una corriente de 0.56 amperes. Aquí hay 0.56 amperes. Y puedo ir haciendo lo de las diferencias de voltaje. Y empezar a ponerle nombre ahora a mi nuevo circuito. Nodo 1, nodo 2, y este es el voltaje que yo quiero. Pues vámonos en orden. En el nodo 1, ¿qué voltaje habrá? Bueno, pues en el nodo 1 está directo el voltaje B1. El voltaje del nodo 1 ya me lo regalaron, ese viene de regalo. De regalo me dan 14 volts. Ahora, ¿qué voltaje hay en el nodo 2? Como ya lo habíamos visto, el voltaje del nodo 2, yo lo encuentro restándole al del nodo 1, restándole el voltaje de R1. ¿Y cómo encuentro el voltaje de R1? Ya tengo la corriente que le circula, multiplica esa corriente por el valor de la resistencia, que es 6. Y ahí obtengo el voltaje del nodo 2. El voltaje del nodo 2 me va a dar 10.64. O sea, aquí hay 10.64. Aquí. Y ahora, ¿cómo obtengo o cómo le hago para obtener el voltaje del nodo que me interesa? Pues réstale al voltaje de este nodo el voltaje de esta resistencia. ¿Sí? Lo voy a hacer.
Entonces, el voltaje del nodo que me interesa, que ya es el efecto de esta fuente, el efecto de la fuente B1, que es el voltaje en ese nodo, vamos a poner el voltaje de A, es igual a restarle al voltaje del nodo 2, que es de 10.64, y el voltaje de R2. No tengo su voltaje directo, pero tengo la corriente que le circula, que es de 0.56 amperes. Por su valor de resistencia, que es de 14 ohms, yo voy a obtener que el efecto de la fuente B1, ¿sí?, va a ser igual a 2.8 volts. Ahí está. ¿Cómo la ven? ¿Dudas ahí? ¿Podría repetir ese último? Es que estaba terminando de copiar lo del nodo 2. Sí, claro. Les decía yo, aquí hay una corriente circulando. La corriente al ir pasando le va dando un voltaje a cada componente. ¿Qué voltaje les da? Bueno, ¿cómo los obtengo? Aplico la ley de Ohm. Corriente que le circula a la resistencia por su valor resistivo y me da un voltaje. Ahora, del nodo 1, nodo 2, y de este nodo que llamo A, voy a obtener el efecto de esta fuente. ¿Cómo le hago? Para obtener, voy a ir brincando de nodo a nodo, de izquierda a derecha, conforme se mueve la corriente. En el nodo 1 yo tengo de regalo los 14 volts. ¿Cómo lo obtuve? Porque moví la fuente. ¿Y por qué la movió el profe? Bueno, la movió porque puede hacerlo. Si está en serie, la fuente se puede mover sin ninguna restricción. Puedo mover las cosas que están en serie. ¿Vale? Entonces aquí en el nodo 1 hay 14 volts de regalo. ¿Cuánto hay en el nodo 2? Réstale a lo del nodo 1 el voltaje de la resistencia 1. 14 volts menos el producto de 0.56 amperes y 6 ohms. Esta es la ley de Ohm. Este es el voltaje en la resistencia 1. Me da 10.64 volts. Es el voltaje del nodo 2. El voltaje del siguiente nodo, que es el efecto de esta fuente, lo obtengo de restarle el voltaje del nodo 2. Le voy a restar el voltaje de R2, 0.56 amperes por 14 ohms. Y me da 2.8 volts. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces así sucede. Así se distribuye. Y ya tengo el otro efecto. Vamos a guardarlo. Ya tengo el efecto de esta corriente, de esta fuente. Ya tengo el efecto de esta otra fuente, que llamo efecto de B1. Y es de 2.8 volts. Ahí están los efectos. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda?